Buenos días mis amados hermanos, qué gusto saludarlos este día martes. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes y poder reflexionar en la palabra de Dios y poder también sentirme contento de llegar a sus vidas a través de este medio. Hemos estado platicando sobre el último discurso del Señor Jesucristo antes de ser crucificado y de su resurrección. Y vimos en el capítulo 14 cómo es que el Señor, en medio de las circunstancias que los discípulos estaban viviendo, Él les da palabras de consuelo. En este último discurso que el Señor da, recordemos en el capítulo 14, las palabras de consuelo. En el capítulo 15 estaremos viendo las palabras de exhortación. Y en el capítulo 16, palabras de predicción. Para terminar el capítulo 17, palabra de oración. En este primer capítulo que vimos, en el 14, notamos muchos incisos, en los cuales desglosamos cómo es que el capítulo 16 era una forma en que Jesús estaba animando, consolando y haciéndole sentir su presencia ahora y después a sus discípulos. Algunos títulos que vimos en este capítulo 14 fue un doble imperativo, la segura base, vosotros sabéis el camino, desde ahora conocéis al Padre, el voto solemne, la eficacia aumentada, vendrá otro consolador, no os dejaré huérfanos, yo me manifestaré a vosotros, y paz os doy, lo que pasa es motivo de regocijo, y el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Al terminar esta charla del capítulo 14, Jesús se levanta y se dirige al Getsemaní. En este contexto vienen palabras que exhortan a la perseverancia a los creyentes, a sus discípulos. De esto vamos a hablar los próximos minutos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos esta hermosa mañana estar delante de ti. Te rogamos, Dios, que tu palabra sea de poder para nuestras vidas, porque es poderosa y nos llene de ti y de tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Permítanme leer versículo 1 al versículo 6 del capítulo 15. Dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El Señor, después de haber estado platicando con ellos, preparó la mente de sus discípulos para lo que venía. Es decir, las palabras de consuelo que les estuvo dando, teniendo como contexto la última cena, el lavamiento de los pies, la traición de Judas, también el hecho de que Pedro le negaría. Todo aquello había perdido en cierta forma el impacto inicial, aunque todavía persistía la percepción del momento. Lo que podemos ver es que ahora ya estaban más preparados para lo que vendría. Y por eso es que entramos a esta parte de la exhortación.
en tres partes que estaremos viendo, del versículo 1 al 11, cuando es el título Permaneced en mí, es lo que vamos a estar viendo hoy, y posteriormente estaremos viendo que os améis unos a otros y vosotros daréis testimonio. El propósito de esta exhortación, mis amados, tiene que ver con el hecho de que lleve más fruto, para que vayáis y llevéis más fruto. Así que la primera palabra de exhortación es permanecer en mí. Ahora, la única posibilidad de que los discípulos del Señor pudiesen llevar fruto es permaneciendo en el Señor. Cuando Jesús les dice esta alegoría, entra en el ámbito de la literatura hebrea, donde este tipo de alegoría es común en la escritura. Y ellos la entienden perfectamente. Es un recurso muy usual. Los discípulos, mejor que nosotros, en aquel entonces, captaron fácilmente lo que Jesús les estaba hablando a través de la alegoría de la vid. Cuando Él les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, con mucha facilidad los discípulos se trasladaron al pensamiento bíblico. ¿Por qué? Porque es muy claro que en la Escritura siempre identifica la vid con el pueblo de Dios. Si tomamos nada más una referencia sencilla y vamos en su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 es un pasaje muy claro, siendo la referencia de la vid. Dice Isaías 5:1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que se diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Claramente este pasaje habla de la relación del pueblo de Dios con nuestro Señor. Juan, utilizando lo que es la literatura, especialmente en la poesía, comunica perfectamente esta información. En la manera que Jesús, en una prosa poética, presenta esta alegoría que hace vibrar en la memoria de los discípulos. Quizás textos que ellos habrán escuchado de pequeños, o también que el mismo Señor Jesucristo, en los 3-4 años de ministerio que tuvo con ellos en su discipulado, se los haya dicho. Ellos podían entender perfectamente que la vid era el símbolo del pueblo de Dios y que entendían que las vides eran puestas para dar fruto, así como el pueblo de Dios se esperaba que dieran fruto. El dueño de la vid, así como el Señor, nuestro Dios, esperaba o tenía el mismo derecho de recibir fruto de su pueblo. Esta enseñanza es importante. Y el versículo en Juan 14, el versículo 2, esta unidad, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Habla de la unidad esencial que existe entre ¿qué?
entre el Señor Jesucristo y la vid y su pueblo. No puede existir esta vid sin el Señor. Y de alguna forma esto puede y nos enseña la importancia de esta unidad. Ahora, nos dice el texto, todo aquel pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Algo característico que muchas veces se pasa por alto es que la labor del labrador, y en este caso es la del padre, es muy importante. ¿Por qué? Porque la labor del padre, así como la del labrador, que no es cualquier empleado, cualquier campesino, persona que está en la labor, sino es quien cuida verdaderamente la vid. Su propósito es que dé fruto la vid y que ésta rinda lo que debe de dar. Y esta labor es característica del Padre en la salvación. El Padre y el Hijo nunca actúan como entidades separadas. Al contrario, obran juntos. El Padre se presenta en la enseñanza de Jesús y es ese Georgos en griego que cuida el crecimiento de la planta, que concentra sus esfuerzos para el desarrollo de los sembradíos. El Padre pone atención en la obra de su Hijo y por eso es que cuida la vid y los pámpanos y reciben un cuidado paternal. La actividad tiene el propósito de que la vid, con todo y pámpanos, dé fruto. Al final de este punto, mis amados, la obra del Padre es indispensable para que la vid dé en totalidad su fruto. La actividad del Padre es doble. Quita los pámpanos infructuosos y limpia los fructuosos. La actividad no tiene que ver con quitar, en este caso, solamente ramas, o en otra traducción para este término de los pámpanos son brotes, sino que también es de la limpieza y purificación. Esta expresión nos muestra que se ha trasladado el lenguaje de lo físico, práctico, a lo espiritual. ¿Cuál es el comentario? Que el Padre cuida la vida espiritual de su vid y la limpia. Por eso es que Jesús está dirigiendo a sus discípulos y les dice que ellos ya están limpios, ya están purificados por el poder de la palabra. ¿Sí? Y por eso esa limpieza que hace del poder de la palabra es buena en la vida del creyente. Ahora, yo quiero que piensen en esto y a mí me encanta esta parte, porque la purificación lograda por la palabra es un elemento esencial. ¿Para qué? Para el proceso de llevar fruto. El Padre es el labrador. Es el del verbo que limpiará. Por lo tanto, si somos limpios, es que fuimos limpiados por el Padre. Él es el que nos limpió. ¿Cómo nos limpia el Padre? Por su palabra somos limpios. Por lo tanto, la purificación lograda por la palabra es un elemento esencial
para el proceso de llevar fruto. Y esta purificación por la palabra es representada en este contexto como la actividad del labrador. Jesús dijo, los limpiará. ¿Quién? Dios, el Padre. Pues el Padre es el labrador. Él limpiará, Él es el sujeto del verbo. Por lo tanto, los que somos limpios por medio de la palabra que nos ha hablado Jesús, somos limpios por la actividad del Padre. Esta alusión es, desde luego, la justificación. Es la actividad del Padre por la cual nos declara justos en base a la obra completa de Jesucristo en la cruz y en su resurrección, efectivamente comunicada a nosotros por la palabra. Qué hermoso es pensar que la seguridad que tenemos al ser limpios nos capacita para dar el fruto como hijos suyos. Te espero en el siguiente estudio. Dios te bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana porque estás con nosotros. Gracias porque haber sido limpiados por la sangre de Cristo y justificados delante de ti. Tú, Señor, tú Dios nuestro, Padre Celestial, recibiste nuestras vidas en Cristo, justificados. Gracias, te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.